Vamos a compartir entonces este Shabbat vamos a compartir esta parashá con unos temas bien importantes, ¿no? Que nos pueden dejar allí algunas enseñanzas para nuestra edificación. Y vamos primeramente a desglosar cómo se compone esta porción de la Torá, ¿cierto? En lo que corresponde al capítulo cuarto, ¿no? de esta parashá, que va de 4:21 a 7:89, se habla allí del ministerio, del servicio de los hijos de Gereshón, ¿cierto? Que era uno de los hijos de Leví. Los tres hijos, Leví tuvo tres hijos, ¿cierto? Y estos tres hijos componen la tribu levita y todos sus descendientes, que son Gereshón, Kehat y Merari. Entonces, en los versos 21 al 28 se habla del ministerio de los hijos de Gereshón y también de los hijos de Merari en los versos 29 al 45, o sea, cuáles eran sus funciones, qué era lo que ellos tenían que hacer. También en este capítulo se termina con tres versos que, digamos, concluyen o sintetizan el censo y el servicio de los Kohanim que se inició o que estudiamos pues en la parashá pasada. El capítulo 5 de esta parashá se divide fundamentalmente en tres enseñanzas. La primera enseñanza del capítulo 5 está en los versículos 1 al 4, que es referente a la exclusión o apartar a las personas que estaban impuras. Tenían que ser apartadas del campamento, ¿cierto? Aquellas personas que tuvieran flujo, tanto hombre como mujer, los leprosos, los que se habían contaminado con cadáveres, estas personas tenían que ser apartadas del campamento, ¿cierto? Por causa de Hashem, ¿cierto? Porque como hemos explicado en parashá anteriores, la vida que representa Hashem o que es Hashem no tiene ninguna ejad con la muerte, ¿no? Y en este caso la impureza representa la muerte, ¿cierto? La segunda parte de este capítulo está en los versos 5 al 10 y es respecto a la confesión y a la restitución, ¿cierto? Cuando se ha hecho daño al prójimo. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que arrepentimiento sin restitución no es un arrepentimiento completo, ¿ya? La restitución, según la Torá, es imprescindible, es fundamental para realmente evidenciar que ha habido una teshuvá genuina, ¿sí? Es decir, el Eterno, por medio de su Espíritu, me empieza a dar a mostrar mis fallas y mis faltas, que yo pude haber cometido faltas y no acordarme de ellas, o tan siquiera, inclusive, ni considerar las faltas. Entonces el Espíritu, cuando nosotros recibimos el Espíritu del Eterno, el Espíritu empieza a mostrarnos, ¿no?, aquellas cosas de nuestro pasado, pero ya no para condenarnos, sino para hacer restitución. Si en lo posible se puede hacer restitución, hay que hacer restitución, ¿cierto? Si está en nuestras manos hacerlo, hay que hacerlo. Eso es lo que la Escritura y incluso los escritos de los emisarios llaman frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Es muy importante eso. No es que, Padre, perdóname, fulanito, perdóname y ya no. A ver, fulanito, ¿cómo lo ofendí? ¿Cómo puedo restaurarle el daño que le hice? ¿Ya? Si fue el daño del honor, si fue un daño en algún negocio, en alguna situación que hayamos, o en algún trato con nuestro prójimo, hay que buscar la manera, mientras dependa de nosotros, de restituir, y eso da evidencia de que realmente somos hijos de Abraham, como dijo el Mesías, dijo a
de Zacay. Cuando él llegó a la casa de Zacay, de Zaqueo, Zaqueo dijo, si he defraudado algo a los pobres, realmente, dice, se los devolveré cuadruplicado, ¿no? Eso es una muestra de una teshuvá genuina, ¿no? Inmediatamente Yeshua dijo, este también es un hijo de Abraham, ¿cierto? Ahí vio, Yeshua vio que este hombre realmente tenía un corazón ya genuino, arrepentido, ¿cierto? Bien, entonces, la tercera parte de este capítulo 5 es referente al problema de celos en una relación conyugal, ¿cierto? Muy común en las parejas digámoslo, en las parejas sin Dios, porque pues, aunque aquí se nos muestra una relación de una pareja del pueblo, pero yo diría que eso ya no debería ser la constante entre parejas que están buscando de Dios, o de pronto, a menos que de pronto una de ellas sea creyente y la otra no, ¿cierto? O que sea una pareja que apenas está siendo restaurada, ¿no es cierto? Pero en una pareja que ya está buscando el eterno y que lleva tiempo, no debería siquiera existir una sospecha, ¿cierto? Porque pues el temor del eterno ya debería estar en nuestros corazones. Entonces, pero aquí la Torá sí muestra que hay excepciones a la regla y pues había momentos en los cuales un hombre podía sentir celos de su esposa. Ahorita vamos a explicar un poquito este tema porque también se ha prestado para malinterpretar y decir que la Torá es machista, ¿no es cierto? Entonces, pero no, la Torá no es machista ni el Eterno es machista. El capítulo 6 se compone de dos temas. El primero se refiere al voto de los nazareos, está en el verso 1 al 21, y el segundo habla de la bendición sacerdotal que el Eterno ordenó o dio instrucciones a Moshe para que Moshe instruyera a su vez a Aarón y a los sacerdotes para bendecir al pueblo de Israel. Esto es una bendición que recae sobre cada individuo, no es una bendición, digamos, así generalizada para un grupo de personas y va a ir la bendición para todo el mundo. No, esto va para cada individuo, cada persona. Obviamente, cuando cada individuo es bendecido, pues todo el colectivo es bendecido, ¿no es cierto? Pero es una bendición que debe ir para cada persona. Nos debemos apropiar cada uno de esa bendición porque es una orden del Eterno, es un mandamiento del Eterno, con palabras del Eterno. Ni siquiera mire que no son bendiciones que Moshe se inspiró en un momento no, o que Aarón, no, son palabras del mismo Padre Celestial. ¿Cómo bendecir a los hijos de Israel? Y cuando yo leía esto, yo decía, bueno, entonces no hay nada de malo en que también podamos nosotros, digamos, orar el Padre Nuestro. O sea, ¿qué hay de malo en repetirlo como lo enseñó Yeshua? ¿Cierto? Si aquí vemos que la bendición son las mismas palabras del Eterno que se repiten y se repiten y se repiten, y esta manera que bendicirá a los hijos del Eterno, el Eterno te bendiga y te dice, haga resplandecer. Son las mismas palabras, porque son palabras del Eterno, instrucciones. Entonces, cuando los discípulos le pidieron instrucciones al Mesías, enséñanos a orar, le dio unas instrucciones muy precisas. Por supuesto, no es que nuestra oración se va a limitar al Padre Nuestro. Claro, tiene que extenderse con nuestras propias palabras, pero tampoco hay nada de malo orar el Padre Nuestro, ¿cierto? Y apoyarnos incluso en esas palabras para extender nuestra oración. Bien, o sea, pues que mire que no hay nada de error en el pueblo judío cuando ellos tienen sus rezos y sus oraciones. Lo importante es la kavaná, la intención como se haga, porque la Torá muestra que hay bendiciones y oraciones que son que se repiten por instrucción misma de nuestro Padre Eterno. Bien, finalmente el capítulo 7 trata de las ofrendas traídas por cada uno de los príncipes, o sea, los jefes o los padres de cada tribu, los jefes de cada tribu de Israel para la inauguración del Mizcán o del tabernáculo, la tienda de reunión.
Y es bien importante que cada uno de los príncipes o de estos jefes de tribu trajeron las mismas ofrendas, las mismas. Ninguno trajo más que el otro. Y todas fueron muy bien recibidas delante del Eterno. Baruch Hashem. En esta parashá encontramos 18 mandamientos o misbot de los 613 mandamientos que están definidos en la Torá por la clasificación hecha pues por los jueces o los rabinos del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces ellos a través del estudio, a través de su conexión con la Torá, clasificaron 613 mandamientos y de ahí pues salieron cosas maravillosas y enseñanzas y alegorías, cosas muy espectaculares. Bien, pero en esta ocasión entonces nos vamos a ir con una enseñanza del capítulo 5, ¿cierto? Y a partir de ese capítulo 5 pues nos vamos a extender también porque la relación conyugal es lo más parecido o es lo más similar a la relación del Eterno con su pueblo. Incluso Pablo hace eco de eso y él dice que grande es este misterio, ¿cierto? Pero igualmente compara la relación del hombre con la mujer como con la relación del Mashiach con su congregación, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a tratarla desde el punto de vista de la Torá, o sea, desde el contexto de la Torá y desde el contexto actual, y luego ya vamos a ampliarnos ya al contexto entre la relación del Eterno con su pueblo. Muy bien. Entonces, lo que tiene que ver con los celos en la relación conyugal está en el libro de Bamidbar, en esta parashá del capítulo 5, del verso 11 al 31. Para empezar con este tema, voy a citar un comentario que me encontré muy hermoso, muy bueno, muy edificante del rabino Mordejai Ederi, autor, traductor de una Torá muy buena, una escritura muy buena. Y él allí tiene unos comentarios muy importantes que nos ayudan mucho a edificarnos. El rabino Mordejai, no, pues, él murió en el año 2010 en Argentina. Él no creyó en Yeshua, pero me parece una traducción muy centrada y unos comentarios muy edificantes. El rabino Mordejai Ederi dice en su comentario a uno de estos versos, dice, el hombre suele dejar a su padre y a su madre para adherirse a su esposa, ya que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. En un organismo sano, o sea, en un cuerpo sano, todos los órganos o los miembros de ese cuerpo responden con fidelidad a los órganos centrales, al corazón y al cerebro, al sentimiento y a la razón. El judaísmo no concibe un cuerpo sano cuyos órganos no respondan con fidelidad a la voluntad emanada del cerebro o a los sentimientos emanados del corazón. Asimismo, no se puede concebir un matrimonio dentro del pueblo de Israel, que es la unión de dos seres en uno solo, en el que sus componentes no respondan con lealtad y fidelidad del uno al otro. Este fue el comentario del rabino Mordejai a este tema de la sotá. La sotá es la mujer sospechosa de infidelidad, ¿cierto? Pues, en la relación del matrimonio, que es una unión de dos en uno, debe haber completa lealtad y fidelidad, tanto del hombre, por supuesto, ¿no?, como de la mujer. Debe haber una lealtad y una fidelidad a esa unidad, a esa nueva unidad, ¿cierto? Porque el hombre y la mujer pues salen del vientre de su madre, fueron creados de una unidad también, entre hombre y mujer, y luego cuando el ser humano crece, pues se une a otra persona, ya sea si es hombre a su mujer, si es mujer pues a su esposo, y forman una nueva unidad, donde en esa unidad
los valores y los principios fundamentales para el éxito de esa unidad, de ese hogar, por decirlo así, son la lealtad y la fidelidad. ¿Cierto? Y cuando hablamos lealtad y fidelidad, pues no necesariamente, o sea, mayormente nosotros pensamos obviamente en que no haya ninguna otra persona ajena a los dos, ¿cierto? Pero también lealtad y fidelidad enmarca muchos otros aspectos en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, lealtad. ¿Cómo soy leal a mi esposa? ¿Cómo soy leal a ella? Bueno, yo no tengo por qué hablar mal de mi esposa a ninguna persona. Así tengamos errores, así ella tenga sus errores. Yo no tengo que ir por ahí hablando de sus fallas, de sus faltas, de una manera pues condenatoria, sacando a la luz, como se dice, los trapitos al sol. Eso es deslealtad, ¿ya? Esa es una manera, por decirlo así, de la lealtad. Fidelidad. Fidelidad en todos los aspectos, ¿no? No solamente el aspecto de moral, pues, sino también por ejemplo, en el trabajo. Supongamos, tenemos un negocio, ¿sí? Tenemos un negocio, estamos sacando un negocio adelante, ¿cierto? Mi esposa no puede irse a hacer negocios por allá bajo cuerda para ganar ella, esconder ellas unas ganancias, porque eso es deslealtad y falta de fidelidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que la lealtad y la fidelidad también se extiende a otros campos o a otras áreas fuera, pues, ya de la propia relación marital, ¿no? De no tener otra persona ajena, ¿cierto? Entonces, dice en Génesis, como dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿cierto? Serán una sola carne, o sea, serán uno solo. Baruch Hashem. Y aquí hay algo pues mucho más elevado que ser una sola carne, ¿cierto? Ser un solo espíritu, como lo muestra también el apóstol Pablo por revelación, que el que se une a Hashem, un espíritu es con él, ¿cierto? Entonces, nosotros en esto aprendemos que no solamente somos una sola carne, es decir, no solamente nos vamos a unir para tener relaciones sexuales, que es algo normal dentro del matrimonio, ¿cierto? Hay más que eso, es decir, la relación íntima es el resultado de habernos unido en el espíritu. Y por eso fallan muchas parejas, ¿no? Porque su motivación fue la unidad en la carne, literalmente hablando, ¿no? La vio muy bonita y muy querida, sí, con buenas medidas, esto y lo otro, se vestía muy bonito, y ella, ay, qué hombre tan, habla muy hermoso, tal cosa, sí, todo con la vista humana, que no hay nada de malo, obviamente, como dice el dicho, la belleza entra por los ojos, pero no nos debemos quedar ahí, ¿cierto? Tenemos que trascender, no quedarnos en la carne, en la vista, ¿no? Hay que trascender a lo interno, que nuestros corazones se unan en uno solo, un abismo llama a otro abismo, un corazón llama a otro, y que nuestra unidad no empiece desde afuera, sino desde adentro, ¿sí? Entonces, cuando nuestra unidad empieza desde adentro, entonces esa unidad interna va a reflejar, a manifestar lo externo y va a haber una atracción ya en la carne, pero una atracción pura. Una atracción pura, Baruch Hashem, ¿cierto? Porque cuando empezamos por la carne, terminamos mal, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, el que siembra en la carne, ¿cierto? ¿Qué cosechará? Corrupción. ¿Ve? El que siembra en el espíritu, el que siembra en lo interno, el que siembra en lo espiritual, cosechará lo espiritual, Baruch Hashem, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. Y la verdad, pues todos, yo diría muchos o la mayoría hemos cometido esos errores por falta de instrucción, pero Baruch Hashem nunca es tarde, hermanos.
Nunca es tarde para reempezar incluso nuestras relaciones con nuestros cónyuges, reempezar, rectificar, reestructurar, tratar de conectarnos ya en lo más adentro de nuestro ser, en el espíritu, en nuestra alma superior, como la llaman los judíos, ¿no? La Neshama. Por eso el Mesías Yeshua, cuando se le preguntó si el divorcio se podía dar por cualquier razón, miren lo que él respondió, ¿cierto? Todos conocemos lo que el Mesías respondió, dice, ¿no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. O sea, lo que le pase a ella, me pasa a mí. Lo que me pase a mí, le pasa a ella. Somos uno solo. O sea, que hay un principio de Ejad increíble, así como el principio que nos mostró Yeshua con su padre, de Ejad. Y así como ese principio debe ser extendido a todos los miembros del cuerpo del Mesías. Un Ejad, una unidad. Ya no somos 20, ya no somos 25, somos uno. Somos uno, porque nos hemos unido en el Espíritu. Un solo Espíritu gobierna nuestras vidas. Un solo Espíritu dirige nuestras vidas. Y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Hashem ha unido, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe darle carta de divorcio y despedirla? O sea, despedir a la mujer. Les dijo, ante vuestra dureza de corazón, Moshe os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y no solamente él, sino que su mujer separada, a la que él le dio el divorcio, también hace que ella cometa adulterio si ella se une a otro hombre. Por la dureza de vuestro corazón. O sea, aquí habría un tema espectacular, un tema para desarrollar. Lo que sí podemos decir es que el principio de la unión es entre un hombre y una mujer, ¿cierto? No entre un hombre y dos, tres, cuatro mujeres, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer. Todo eso son desviaciones. El principio, como lo muestra la Torá, el principio y como el Eterno lo creó y según el designio del Eterno, es un hombre se unirá a su mujer y pare de contar. Allí no hay más. Por eso en el Edén estaban sino Adán y Java, ¿cierto? Adán y Java. Entonces, allí todavía la suegra no existía. Después fue que vino la suegra, Baruj Hashem por las suegras. Entonces, incluso dice el rabino Shalom Arush, que cada que una pareja, él le decía a cada pareja que se iba a casar, él les decía, ustedes sean como si estuvieran en el jardín del Edén. Solamente existen ustedes dos. Para usted no existe otra mujer y para usted no existe otro hombre. Así debemos, no deben existir para nosotros los casados y los que se van a casar, deben casarse pensando en que no debe caber en su mente otro hombre para las mujeres y para los hombres no debe caber otra mujer. Hay que cerrar todos sus espacios en nuestra mente, cerrarlos, Baruch Hashem, echarles llave al Dava, mejor dicho, cerrarlos totalmente. Y dedicarnos a esa relación, a apoyarla desde nuestras habilidades, desde nuestras capacidades, desde los dones que Hashem nos dio, apoyar esa relación, esa ejad, esa unidad, porque somos uno, ayudarla a crecer como si yo mismo estuviera creciendo. En mi individualidad apoya a esa colectividad, que ya son dos, y lo mismo pasa con la comunidad. Entonces,
a través de la dureza del corazón, cuando el hombre en aquel tiempo veía una fallita, un defectico en su mujer, alguna cosa, pues él se creía con el derecho de darle carta de divorcio, porque ya la mujer que tenía no la veía agraciada o le encontró defectos, incluso en la relación íntima, ¿sí? Entonces el hombre, por su dureza, prefería darle carta de divorcio en vez de tratar de pronto de hallar una solución delante del Eterno, mirar cómo solucionar. Y esto no ha cambiado en los días de hoy. ¿Por qué hay tanto divorcio hoy en día? Por lo mismo, dureza de corazón. No hay tolerancia, no hay paciencia, no, principalmente no hay amor. Pues el amor de Dios. Pues si hubiera amor de Dios, pues allí lo dice el apóstol Pablo, todo se soportaría, ¿no? Y con toda seguridad que al soportar, digamos, diferencias y cosas, el Eterno no es ajeno a ver a sus hijos soportar ciertas cosas. Y con toda seguridad, ya han habido testimonios grandes y maravillosos de parejas que se han reconciliado, el marido ha cambiado, el marido ha dejado todo, en fin, incluso también con mujeres, ¿cierto? Pero más con los hombres. Ha habido unos testimonios poderosos cuando hay una mujer que tiene ese amor de Dios y tolera y ora por su marido, por cambio, porque sí, ella misma se da para ese cambio, ayuda en ese cambio, cede ante ciertas cositas. Y wow, se han visto testimonios grandísimos, grandísimos. Pero por eso necesitamos ser llenos del corazón, del corazón y del amor de Dios, ¿cierto? Y el hombre, pues, que ha sido el más duro de corazón, cualquier cosita, o viene otra mujer con más bonita o algo, o para él más bonita, ¿no? Dicen dicho que la belleza está en los ojos del que la mira. Quizás puede tener la mejor belleza en su casa y afuera ve otra y dejó la mejor y se fue por... Y también se han escuchado muchos casos de eso, ¿no es cierto? Pero en fin, lo importante acá es que entendamos que es la dureza del corazón lo que propicia tantos divorcios en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, cuando los divorcios creo que ya equiparan hasta el 50%, 50% matrimonio, 50% divorcio, si no es más. Yo creo que el divorcio ya le está ganando a los matrimonios. No tengo muy bien los datos estadísticos, pero sí escuché por ahí que estaban en 50-50 hace un tiempito, no sé ahora. Bien, sobre esta base de unidad es como entonces esta misma base de unidad entre un hombre y una mujer es como se edificaba lo que viene sobre los celos, ¿cierto? El espíritu de celos. Los celos es un espíritu, pero no lo llamamos un espíritu demoníaco ni nada, sino que es como un aliento, es una fuerza que venía al hombre o viene al hombre cuando siente que algo está pasando, ¿cierto? Que algo está pasando, ¿no es cierto? Acuérdese que, y también pasa con la mujer, ahí es donde se dice que la mujer tiene un sexto sentido. Acuérdese que cuando hay esa unidad, allí hay también, aunque hay una unidad carnal, pues hay unos efectos espirituales, ¿cierto? Entonces, en esos efectos espirituales se sienten, o sea, usted presiente, algo está pasando, algo, no sé, algo no me cuadra, ¿cierto? Porque hay unos efectos espirituales, porque acuérdense que son uno, entonces, como uno de pronto, digamos nosotros, no estábamos tan dados a esa parte espiritual de profundizar, ¿cierto? Sino que todo lo nuestro es por la vista, pero cuando uno profundiza en esa parte espiritual, uno siente eso, porque es una sola energía, o sea, son dos energías, por decirlo así para que lo entiendan, que se hacen una. Entonces lo que le pasa a una, lo siente la otra, ¿ya? Pues obviamente eso debiera ser lo normal, pero no lo es, pues porque, como vuelvo y les digo, nuestras relaciones están basadas más en lo terrenal que en lo celestial, o sea, que en lo espiritual. Porque si estuvieran basadas en lo espiritual, con toda seguridad tendríamos un discernimiento increíble. Entonces, al decir esto, al decir que sobre esta base de unidad es como se
edifica el tema de los celos, es decir, que si no se acepta que el matrimonio es una unidad carnal, pues obviamente, pero carnal de dos cuerpos, no estamos hablando de la parte carnal ya de esa carne que nos domina y nos lleva al pecado, no, de dos cuerpos, de dos masas de cuerpo y sentimental también, o sea, interna, que es la parte que les decía que es lo más importante que se debe desarrollar. Entonces, si no se acepta eso, pues entonces aquí no habría contexto para el texto que vamos a hablar de los celos y que la Torá nos muestra, si no hay una unidad allí, tanto en cuerpos como en sentimientos, en parte interna espiritual. Entonces, la Torá, que es la palabra del Eterno, pues que conoce obviamente sin ningún tipo de reserva las intimidades de los seres humanos, la Torá no acepta, ni quiere aceptar, ni aceptará un hogar matrimonial corroído por la duda y la sospecha. Y primordialmente, pues en un área tan sensible como lo es el amor conyugal. En nuestra relación conyugal no debe ni puede haber dudas y sospechas. Y eso lo tenemos que tener muy presente, ambos. No dar lugar a duda ni a sospecha. Si algo le causa molestia a mi esposa, aunque yo no esté haciendo nada malo, pero si a ella le está causando como cierta sospechita, pues yo no debo dar lugar a esa duda ni a esa sospecha. Yo tengo que, digamos, sobriamente, con respeto, si es con otra persona, ya sea del trabajo, de donde sea, yo tengo que apartarme un poco en aras de la unidad, en aras de la paz. Estamos hablando, por supuesto, de una relación normal. Ya otra cosa es una persona enferma de celos, ¿sí? Eso ya es otro tema, que es una persona que requiere ya otro tipo de, digamos, de tratamiento. Aquí estamos hablando de la sospecha normal, de los celos normalitos, ¿sí? Que de pronto se pueden dar bueno, les digo, de pronto tenemos en el trabajo una relación con una compañera muy, que de hecho los hombres tenemos que cuidarnos también mucho de eso. Nosotros también tenemos que ser muy equilibrados, muy sabios y tampoco darle lugar a relaciones de trabajo, de lo que sea, con personas del otro, pues personas del otro género, personas, mujeres. No podemos tampoco, ahí debemos ser muy cuidadosos. Y también la mujer, por supuesto. También debemos ser muy cuidadosos, que obviamente vamos a interactuar con muchas otras personas, pero tenemos que estar muy alerta, ¿cierto? Estar muy alerta y no permitir, como decía ahora, tener todas las puertas cerradas, todas, absolutamente todas, porque lamentablemente, pues vamos a tener, lamentablemente en el sentido de que vendrán personas que pues no vendrán con intenciones correctas, ¿ya? Eso es normal en un mundo caído, pero no en el mundo de la Torá, ni el mundo del reino de Dios. Entonces tenemos que estar muy precavidos y con mucho cuidado. Obviamente no, pues no vamos a estar paranoicos tampoco, porque una persona sea formal, porque eso también puede pasar. Una persona es formal y ya pensamos que es que se me está proponiendo. No, sino que realmente sí pueden haber personas que realmente pueden estar buscando otra situación, personas que no tienen temor de Dios, por ejemplo, ¿cierto? En alguna área del trabajo, no sé, en estudios, si estudiamos, en fin, los mismos vecinos, ¿sí? Allí tenemos que realmente, primeramente, tener el temor del cielo en nuestro corazón, ¿cierto? Y no dar lugar a ninguna duda, nada que dé lugar a que mi esposa o el esposo de una mujer tenga dudas, sospechas, ¿cierto? Entonces, yo sé que en este mundo hemos aprendido que cada quien tiene su espacio, es que tú no me das espacio, es que no sé qué, es cierto. ¿Sí? Ahí, en esa relación de unidad no quiere decir que vamos a imponer. Y en eso también tenemos que aprender mucho.
no vamos a imponer, no vamos a subyugar a la fuerza, pero sí debemos tener límites, cada uno. Somos libres, claro, todo ser humano en la tierra nace libre, Baruch Hashem, pero como seres humanos tenemos límites. Y en nuestra relación también hay límites, ¿cierto? Hay límites, unos límites que nos ayudan a cuidarnos, cercos que nos ayudan a cuidarnos, que ayudan a cuidar la relación, ¿cierto? Entonces, si mi comportamiento o si mi trato con alguna persona da lugar a dudas o a sospechas, debo corregir inmediatamente, debo corregir eso. No puedo dar lugar a sospechas, a dudas dentro de la relación. Tengo que apartarme. Que me encontré con una exnovia, que tal cosa, y entonces a ella como que no le empezó a gustar eso. Muy bien, pero yo tengo que mantener a raya esa relación con esa exnovia que tuve, y más si ella no está en los caminos de Dios, con más razón, ¿cierto? Entonces allí tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, no dar lugar a ninguna duda ni a ninguna sospecha de ambas partes. Pero entonces, según la Torá, vamos a mirar que sí existe una condición previa en el caso de la Torá, cuando el hombre sospechaba de su mujer, no era que él le vino una sospecha y, ¿será que me la está haciendo? ¿Qué estará haciendo? Y entonces la voy a llevar al sacerdote para que la haga beber de las aguas amargas, a ver si sí o no, como si fuera un oráculo o algo así del siglo XX. No se trata de eso. Aquí hay unos principios que vamos a aprender. Hay una condición previa, primordial, para que el esposo pudiera someter a su esposa a dicha prueba ante el sacerdote, ahí en el santuario, y esa condición es que el mismo hombre sea de una moral sexual inobjetable, irreprensible, sin sospecha y sin duda. Porque no será así, pues esto no se podría hacer. De lo que está estipulado acá en la Torá, no se podía iniciar. Si el hombre no era de una conducta moral intachable, no podía traer a su esposa ante el Cohen. No la podía traer porque él mismo no estaba en calidad de ser ese testigo, de ser esa persona sin tacha, ¿no? Como Yeshua dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces él aquí no podía tirar esa piedra, porque él no tenía una conducta intachable, ¿cierto? Otra cosa es que él tuviera una conducta ejemplar, intachable, ¿no es cierto? El verso 31 dice, así aquel hombre será libre de culpa, el hombre será libre de culpa y la mujer cargará con su propia culpa. Mire lo que dice el Talmud en el Tratado Sotá, que es todo un tratado sobre este tema, folio 47b. Todo el tiempo que estuviere el hombre absuelto de iniquidad, la mujer era sometida a la prueba de las aguas. Pero si el hombre no estaba absuelto de iniquidad, la mujer no era sometida a la prueba de las aguas amargas. Y es por eso, por lo que cuando el número de los adúlteros se hubo acrecentado en Israel, quedó abolida la prueba a la que era sometida la mujer. Esta prueba se abolió por causa de que hubo un tiempo de mucho adulterio en Israel. Según la Misná también por acá, la Misná en el Tratado Sotá, pero 47a, capítulo 9, la Misná 9, fue el rabino Yohanan ben Zakkai, el conductor espiritual del pueblo de Israel, después de que fue destruido el segundo templo de Jerusalén en el año 70. Este señor, rabino Yohanan ben Zakkai, fue el que quedó allí pues como a la cabeza de todo el pueblo judío.
incluso fue uno de los recopiladores de la Misná. Él abolió la prueba de las aguas amargas. Él, en cabeza de Rabino Yohanan Zakkai. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, dicen incluso los libros, los historiadores, que la generación del tiempo de Yeshua fue la más adúltera que hubo existido hasta ese momento. Y pues quizás allí entendemos expresiones de Yeshua, generación adúltera, como les decía, ¿no? Y de Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cierto? Generación de serpientes, en fin. Porque era una generación muy perversa. Obviamente habían excepciones también, no todo el mundo. Pero en un general fue uno de los tiempos cuando más adulterio hubo en Israel, ¿cierto? Entonces, por eso esa prueba de la mujer que era traída por sospecha, pues fue abolida. Y obviamente, pues después de la destrucción también del templo, pues ya no había sacerdote. Por tanto, entonces, toda interpretación de la Torá que tiende a presentarla como una legislación machista, ya de partida es prejuzgarla. O sea, la Torá no es machista cuando presenta esta situación. La Torá no, ni el Eterno, mucho menos, al Beshalom lo prohíba. No es machista. Hay que entrar para poder entender esto, y por eso yo muchas veces les he dicho, hermanos, y no es tratar de judaizar a nadie. A mí me han malinterpretado muchas veces, pero mi ánimo y mi deseo es que todos conozcamos las cosas como son, por su contexto, por su historia, que no nos alejemos de la verdad del texto, que tristemente ha sucedido con el cristianismo, que interpretan a la luz de lo que ven ahí de la letra, sin analizar el contexto, sin analizar la historia, sin analizar lo que dijo el uno, el otro y el otro, y empiezan haciendo sus propias doctrinas, ¿sí? Y hacen sus propias doctrinas y tristemente pues se apartan de la originalidad o de lo que se conoce como el espíritu de la letra, se apartan, ¿cierto? Y terminan interpretando otras cosas que realmente no quería decir el texto. Entonces, por eso yo les he dicho, hay que consultar, hay que ir, no dejemos ese miedo, claro, hagámoslo con responsabilidad, porque también si de pronto estamos nuevos, hay que ir donde los que saben, ¿cierto? Y preguntar, porque también podemos tomar cosas que no son. Entonces, pero no cerrarnos a estudiar la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, no cerrarnos, porque es que a partir de allí, de ese contexto, vamos a entender cantidad de cosas impresionantes, impresionantes. Y vuelvo y repito, no es para que nos vamos a hacer judíos, que nos vamos a judaizar, que vamos a empezar a vivir como judíos, que vamos a guardar todas las alajot de los judíos. No, ese no es el contexto. Estos libros son informativos, consultivos para nuestro aprendizaje, para ampliar nuestro conocimiento, ¿sí? Incluso para aprender de los errores del mismo pueblo judío, porque han habido errores también. Aprender de ellos y no volver a caer en ellos mismos, ¿cierto? Que muchas veces lo acusamos de que mandamientos de hombre, y el cristianismo está lleno de mandamientos de hombres. Yo diría que más que en el mismo judaísmo, o si no más, casi por igual. O sea, se dan la mano. Y nosotros mismos estamos llenos de mandamientos de hombre. Cada que tomamos una decisión apartada de Hashem, ¿qué es eso? Es un mandamiento de hombre. Cada que yo tomo una decisión en mi vida personal, sin consultar con Hashem, ¿qué es eso? Es un mandamiento mío. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué acusamos y juzgamos a los demás de que son mandamientos de hombres? Si yo mismo vivo mi vida de acuerdo a mis propios mandamientos y no los mandamientos de Hashem. Allí es donde hay que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio y verdad, pararnos sobre un buen fundamento, ¿sí? Juzgando todas las cosas con equilibrio, con un espíritu crítico, constructivo, no destructivo, ¿no es cierto? Este es pues como el tema allí. Entonces,
hay que entrar en el contexto cultural para interpretar la verdadera intención del Eterno y no presentar pues imágenes distorsionadas de Hashem, ¿cierto? Como tampoco es válida la contraposición que algunos hacen entre el antiguo, pues por llamarlo así para que lo entendamos, y el nuevo pacto, que no es nuevo sino renovado. Entonces muchos hacen esa contraposición achacándole al primer pacto o al Antiguo Testamento, cuando encontramos textos como estos. Entonces lo que dicen es, no, allí hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, el Antiguo Testamento, eso está abolido. Mire cómo tenían a la mujer por allá. Mire lo que dice acá el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo se logró esa igualdad al declarar, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua, aleluya. ¿Sí? Y entonces desfiguran todo lo que realmente es la verdadera intención, como si se hubiese establecido algo contrario al Antiguo Testamento, sino que realmente se confirma lo que ya el Antiguo Pacto en su intención quería decir, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces mire cómo tristemente se puede desviar de la intención correcta de una interpretación de un verso de la Torá. Entonces, en este deseo de comprender esa verdadera intención de Hashem, caben las siguientes reflexiones. Recuerden que la Torá, hermanos, más que punitiva es, en términos judiciales, en términos jurídicos, punitiva es de castigo, ¿cierto? ¿Cierto? Que la ley es para castigar, como se dice, ¿no? Y claro, la ley trae castigo cuando se infringe, pero el espíritu de la Torá, de Hashem, más que de castigo o punitivo, es preventivo. Es una medicina preventiva, hermanos. ¿Sí? Es una medicina preventiva. ¿Para qué? Pues para que después no tengamos que sufrir consecuencias, porque hay un orden. Hashem creó un mundo de orden. Y cuando nos vamos contra ese orden, pues obviamente vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué nos dice Hashem? Mantengan el orden, amados hijos. Mantengan el orden. Sean ordenados. No se pasen del límite. ¿Ya? Entonces la Torá es preventiva más que punitiva. Tenemos que cambiar ese chip de ver la Torá como algo que está allí punitivo, y eso es lo que se predica en los círculos del cristianismo, ¿cierto? Por error, ¿no? Por error, porque durante cientos de años y generaciones han sido enseñados con ese tema. Entonces vamos a mirar estas siguientes reflexiones de la Torá. ¿Por qué estaba por qué está este texto acá, este pasaje de la mujer sotá, o la mujer que era, digamos que se tenía sospecha sobre ella? Primero, este mandato haría que las mujeres del pueblo de Israel fuesen cuidadosas en no dar motivos de sospechas, ¿sí? Entonces volvemos a lo que hablamos ahora. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy prudentes en el sentido de no dar espacio a que nuestro cónyuge sospeche de nosotros, sospeche de nuestra fidelidad y de nuestra lealtad, principalmente a Hashem, porque al primero al que le vamos a traer Hilul Hashem, o sea, le vamos a traer, digamos, degradación al nombre, es el nombre de Hashem. ¿Sí? Entonces allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, primeramente por causa del cielo, de causa de nuestro Padre Eterno, para no traer profanación al nombre de Hashem. Y segundo, pues obviamente a nuestra relación, a los sufrimientos a nuestro cónyuge. Innecesarios. Pero tenemos que ser bien, ahí tenemos que ser muy estrictos nosotros, cada uno. Nosotros los hombres, estrictos
en esa parte, no dar cabida, lugar a sospecha ni a duda, ¿cierto? Y la mujer también, no dar lugar a sospecha, no dar lugar a duda. Como dijéramos, algo muy común entre la relación es, por ejemplo, hey, ¿para dónde vas? Entonces, a veces la mujer se llena como de, no sé, como, ay, ¿por qué me tienes que estar preguntando para dónde voy? Y, sí, entonces ya ahí empieza un lugar a duda. Ve, conteste normalmente, no, voy para tal parte, pues si no hay ningún problema, ¿cierto? Si no hay ningún problema, ya. O viceversa, ve, ¿para dónde vas? No, amor, voy a ir allí a hacer esta vuelta, tal cosita. Ya, y se acabó el problema, o sea, no. Pero, no, ¿y para qué quiere saber? Usted todo lo quiere saber, ¿no? O sea, esas son cosas que no debemos, nosotros mismos estamos generando la duda y la sospecha, ¿sí? Pues debemos ser claros, abiertos, ¿no? Si me quieres preguntar, si yo realmente estoy viviendo una vida transparente, íntegra, soy una carta leída a todos los hombres, pues yo no tengo problema, amor, voy a ir allí a hacer esta vueltecita. Pasó una persona y me vio, y digamos una amiga de mi esposa, vi a tu esposo en tal parte. Entonces ella escucha que realmente yo soy de confianza para ella, ¿cierto? Ella escucha que sí estoy hablando con la verdad. Pero supongamos yo le digo a ella, no, bueno, voy a ir allí al GAN a pagar una factura y ya, bueno, y resulta que me voy para otro lado, lamentablemente me encontré a una amiga o compañera de trabajo que incluso no tengo nada con ella y pasa una amiga de mi esposa. Ve, por allí había tu esposa, ay, como por una amiga. Ve, pero ¿por qué si él me dijo que iba a ir a pagar una factura? O sea, son cositas sencillas, las cuales, aún en esas pequeñeces, nosotros debemos ser muy transparentes, debemos ser muy claros, no dar lugar a ningún tipo de sospecha, de duda, ¿cierto? Nosotros mismos a veces somos los que hacemos de nuestras vidas un infierno y le metemos la culpa a los demás. Y somos nosotros mismos, en el mayor de los casos. Bien, entonces, esto haría que las mujeres fuesen cuidadosas en no dar motivos de sospecha, ¿sí? A su vez también, pues impediría, digamos, algún cruel trato que tales sospechas puedan ocasionar. Cuando habla aquí de un cruel trato, sería, pues, usted sabe que una persona con celos a veces habla cosas, dice cosas, hiere, y más que la mujer también se endurece o el hombre se endurecen, y entonces allí se vuelve, pues ya es una pelea de egos y bueno, y palabras vienen, palabras van, en fin. Todo eso es lo que debemos evitar, hermano. Podemos vivir en paz. Vivir en paz es muy fácil. Es muy fácil, pero hay que tener la valentía para hacerlo. Bueno, otra reflexión. Impide también que el culpable escape y que el inocente caiga bajo tal sospecha, ¿cierto? Es decir, que cuando una persona era culpable, pues era culpable y el inocente era declarado inocente, ¿cierto? O sea, si la mujer realmente era inocente, pues ella era declarada inocente y el que llevaba la culpa era el esposo. Cuando no se podía traer la prueba, entonces se le solicitaba a la esposa hacer una solemne apelación al Eterno que escudriña los corazones. Ninguna mujer, si era culpable, podía decir amén a la abjuración y tomar después del agua, a menos que no le creyera la verdad divina o desafiara pues su justicia, ¿no? O sea, ya tendría que ser pues una mujer ya muy, en este caso, puntual, que sabiendo que sí era culpable, pues desafiara la verdad divina o aún a la justicia de Dios, ¿no? Al no declarar amén, al no decir sí, es correcto, así es, no enfrentar pues la situación. Y esto pues obviamente nos da un principio hoy en día que cuando nosotros somos culpables de algo y aún así preferimos ocultarlo, pues estamos desafiando la verdad divina, estamos desafiando la justicia de Dios que todas las cosas las conoce, ¿cierto? Y por eso vamos a ser juzgados, ¿cierto? Por eso que salió de nuestra boca, porque no dijimos sí, fallé, perdona, sino que dije, no, yo no he hecho tal cosa, ¿sí? Entonces
Ahí no estamos desafiando, aunque estamos desafiando obviamente la relación, pero estamos desafiando primordialmente al Eterno que conoce todas las cosas. O sea, estamos diciendo, Hashem, tú no sabes realmente lo que pasó. Bien, el agua se llamaba el agua amarga porque causaba maldición, ¿cierto? Esa agua causaba maldición cuando la persona, en este caso la mujer, era culpable. En esa sospecha ella resultaba siendo culpable. Y por eso, de esta forma, pues el pecado es llamado un mal y una cosa amarga. O sea, el pecado es amargo, produce amargura, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esto es para que todos los que se inmiscuyeran en placeres prohibidos supieran que estarían en amargura finalmente. Entonces, la infidelidad trae dos, tres, cuatro, 5 minuticos de placer, pero toda una vida de amargura. Entonces, por eso digo, la Torá es preventiva. Ahora, de lo que Hashem mandó, ordenó, acá podemos también aprender algunas cosas interesantes. Primero, no hay pecado secreto delante de Hashem. Todos los pecados secretos son conocidos por el Eterno. Y allí es donde tenemos que aprender a desarrollar esta conciencia. Está muy poco desarrollada. La conciencia, en todo momento mis obras, mis actos están descubiertos ante el Dios del universo. Todo está descubierto, todo está desnudo ante su presencia. No hay nada oculto para Hashem, absolutamente nada. El engaño del pecado es ese, hacernos creer que nadie nos está viendo. Claro, ningún mortal nos está viendo en ese momento, ¿cierto? Ningún mortal. Pero ¿quién nos está viendo en ese momento? El Dios del cielo y de la tierra. Pero eso no lo tenemos en cuenta cuando estamos pecando, porque no hay el desarrollo de una conciencia que entienda que todos sus hechos están descubiertos delante de Dios. Que así nos ayude a descubrir, a tener esa conciencia en todo momento para evitar muchos males y errores en nuestra vida. Entonces, los pecados secretos, todos son conocidos por el Eterno y algunas veces son traídos a la luz en esta vida. Y si no son traídos en esta luz, en esta vida serán traídos en la venidera y allí seremos que, allí nos tendremos que alejar avergonzados, como dice la palabra. Entonces, son traídos a la luz en esta vida y Baruch Hashem, que sea mejor en esta vida y no en la venidera, hermano. Que sea mejor, que todo en esta vida sea traído a la luz para rectificación, para arrepentimiento, porque hay una oportunidad mientras estemos en esta vida. Ya en la vida venidera ahí no habrá lugar a nada. Ahí lo que se trajo a la luz ya, lo que fue, como dice el dicho, ¿no? Entonces, algunas cosas, algunas veces son traídos sus pecados a la luz de una manera incluso extraña, que uno no se imagina. Pero los que son de la luz, dice, vienen a la luz para que todas sus obras sean conocidas, ¿ya? Porque vendrá un día cuando Hashem juzgará, como dice el apóstol Pablo, juzgará por el Mesías los secretos de los hombres. O sea, no pensemos que es que me fui con el secreto de la tumba y ya, como dicen muchos. Ay, se fue con el secreto de la tumba, sobre todo en el ramo, en el contexto político. Se llevó los secretos a la tumba, sí, cómo no. ¿Cómo no? En el día del Mesías, Hashem juzgará los secretos de los hombres por medio del mensaje. Como dice en Romanos 2:16, en el día en que conforme a mi mensaje, Hashem juzgue los secretos de los hombres por medio del Mesías Yeshua, Baruch Hashem. Entonces, no hay pecado que se vaya a quedar secreto, no hay pecado que se vaya a quedar en la tumba. Todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, van a ser juzgados. Y damos gracias a Hashem por el Mesías Yeshua, que es el juez sobre vivos y muertos. Por eso fue colocado sobre vivos y muertos, ¿verdad? Para juzgar los pecados secretos que se llevaron a la tumba, Baruch Hashem.
Segundo, que este también es un tema hoy muy puntual, ¿no? Muy actual. Los traficantes de blancas, a los adúlteros, ciertamente los juzgará Hashem. Aunque hoy día no se tengan las aguas amargas, tenemos la palabra del Señor, la palabra del Eterno, a la que debemos temer. Y la lujuria sexual terminará en amargura, indefectiblemente. Terminará en amargura todos esos desórdenes. Tercero, nuestro Elohim es un Elohim de justicia, que así como el que hace mal ha de estar seguro que de ninguna manera, dice la Torá, dará como inocente al culpable. Así también se puede estar seguro que si prometió defender al inocente, él manifestará la inocencia de ese inocente. La misma providencia es de bien para algunos como de daño para otros, en este caso los que hacen el mal. Entonces, si te están juzgando inocente y tú eres inocente, no te preocupes. Hashem, tanto como él trae el mal a la luz, traerá también el bien a la luz. Tu inocencia la traerá a la luz. ¿Cierto? Y esto pues responderá a los propósitos que Hashem esperaba, ¿no es cierto? Dice el número 5:14. Si él expresa de celos, en este caso el hombre, pues de lo que venimos hablando, y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él expresa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, según el Talmud, el alegato del esposo debe estar sustentado sobre alguna base. O sea, no es que a él se le vino y amaneció aburrido y amaneció, o como decía un amigo, pues en un chiste, mal chiste, le digo yo, aunque eso no era verdad, él lo decía nomás por chistoso, y obviamente pues eso no, él decía que él le pegaba a la mujer, dice, cada día es por sospecha, ¿cierto? No, esto no debe ser así. Y vuelvo y le digo, un mal chiste. Entonces no es que el esposo se levantó aburrido o porque tuvo una discusión con su mujer o porque de pronto pues ella recibió una llamada y entonces ya piensa que tampoco se trata de eso. Pero sí debe haber una base sustentable. Según la Misná, el requerimiento de la Misná dice, el esposo pide a su esposa en presencia de testigos que no se encuentre en oculto con determinado hombre. Si la esposa desacatare este requerimiento, entonces el esposo podrá pedir el sometimiento a prueba. Claro, pues después de una y otra vez le dice, no te encuentres con esa persona, no me gusta, tal cosa, veo malas intenciones en ese tipo, por favor. Y ella desacatare después de una y otra y en presencia de testigos, pues entonces en este caso el esposo, entonces ya podría pedir el sometimiento a prueba. No es que el sacerdote vino un esposo aburrido y le dijo, venga, es que tengo sospechas de mi esposa y la quiero traer. Y el joven, sí, tráigala pues, venga en una hora. No. Esto era con base sustentable. Acuérdense que la Torah es algo práctico, es algo es algo de principios, es algo de donde las cosas no se hacen al amaño, donde las cosas no se hacen porque me pareció, no, esto es con bases fundamentales, bases sustentables, evidencias sustentables. Eso también tenemos que tenerlo presente. Nótese que solamente se sometía a prueba a la esposa únicamente en caso de duda. En caso de duda. Ya, pues, ¿por qué en caso de duda? Porque ya si había alguna certeza de que ella estaba fallando, pues obviamente la prueba no tenía vigencia, porque ya allí había una transgresión ya probada, ¿no es cierto? Con testigos y todo. Entonces, esto es solamente cuando había duda o sospecha. Ya luego, entonces, como
nos relata o nos dice número 523, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y luego las borraba en el agua amarga. Aquí cabe recordar que el texto que citamos arriba, que escribía el Cohen sobre un rollo de pergamino, allí se incluía el nombre inefable del Eterno, que también era borrado, ¿cierto? Y esto implicaría una transgresión, o sea, borrar el nombre del Eterno, eso no se podía hacer. Cuando se escribía el nombre del Eterno, o sea, no se podía borrar, no se podía tirar a la basura. Eso tiene una reverencia impresionante, que es lo que nosotros todavía no hemos entendido en nuestro contexto occidental de raíces hebreas. Cuando nos ponemos a debatir por el nombre del Eterno, cuando nos ponemos a boca llena a pronunciar el nombre del Eterno sin respeto, sin reverencia. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros con humildad de nuestros amados hermanos. Ellos nos muestran y nos muestra la Torá, nos muestra todo su escrito cuando se escribía el nombre del Eterno en un rollo de pergamino. Si se cometía un errorcito en una letra, no se podía borrar, ni se podía tirar a la basura como hacemos nosotros, y escribimos ahí el nombre y lo tiramos a la basura. No. Eso implicaba una transgresión y de las más altas, ya que el nombre del Eterno jamás podrá ser borrado total ni parcialmente. Según el Midrash, mira que dice Midrash, esto se debe a la gran importancia de por qué en este caso sí se permitía borrar el nombre del Eterno. Solo en este caso, imagínense, esta es la única excepción que Hashem permitía borrar su nombre con las aguas amargas. Y era por el hecho de recuperar la armonía que debe reinar entre los cónyuges. Miren qué tan importante es para Hashem la armonía y la paz en nuestros hogares. Porque es que desde la familia es donde realmente se irradia la paz hacia el mundo, hacia la sociedad. Porque la familia es el núcleo de toda la sociedad. Por eso hoy en día la familia es tan atacada, es tan quebrantada, es tan atacada para ser totalmente degradada, para quebrantarla, quebrarla. ¿Por qué? Porque allí las fuerzas espirituales de maldad saben que allí está la clave para que haya una sociedad limpia, una sociedad pura. Y claro, cuando se ataca ese núcleo, pues, ¿qué podemos esperar de la sociedad? ¿Cierto? Si la familia se destruye. Entonces, mire que lo que nos enseña este Midrash, que el que el Eterno permitiera borrar su nombre en esto de la sota de los celos, era con el fin de recuperar la armonía que debe reinar entre los cónyuges. Por eso, tanto hombres como mujeres debemos al máximo, yo diría, al punto de nuestra muerte, por decirlo así, tratar. No es fácil, hermanos, no es fácil. Yo no digo que eso lo podamos lograr de la noche a la mañana, pero hagámoslo porque esté en nuestra capacidad humana y con toda seguridad recibiremos ayuda del cielo en que en nuestra casa, en nuestro hogar haya paz. Y si fallamos, pues están las herramientas, los medios. Dejemos el orgullo, la soberbia atrás. Seamos valientes, aproximémonos, perdóname, sí, sabes, cometí un error. No sé, tuve esto, tuve aquello. Empecemos un diálogo que hace mucha falta hoy en día en las parejas. Yo diría que en las parejas hoy día la falta de diálogo es lo que más destruye hogares, pues obviamente, aparte pues de lo que hemos venido hablando. Falta de diálogo, dialogar, comprensión, tolerancia, todo lo que aplicamos para la comunidad, todo lo que hablamos, lo que dijo el Mesías, lo que dijeron sus apóstoles, todo eso debemos empezarlo practicando en nuestro propio hogar. Muchas veces somos luz a los de afuera y oscuridad por los de adentro. Que no sea así.
que sea luz adentro y luz afuera también. Entonces, para que haya shalom, para que haya paz entre marido y mujer, se viola aún aquella alajá, imagínense qué cosa tan grande, que dice que no se debe borrar el nombre inefable de Hashem. Y es importante recalcar que cuando un Sefer Torah, un rollo de la Torah, algunas de las letras que componen el tetragamatrón, el tetragrama, o sea, las 4 letras, o el nombre de Hashem, se ha erosionado, se ha medio dañado y borrado, no se puede borrar la letra para volverlo a escribir. No se le puede echar leaky paper, hermanos. No podemos usar leaky paper para corregir el nombre de Hashem. ¿Qué hacía el sofer o el escriba? Recortaba todo el pergamino que contiene el nombre de Elohim, de Hashem, y escribe en otro pergamino nuevo el nombre del Eterno, como corresponde, insertándolo entonces en el lugar apropiado en el Sefer Torah. ¿Qué se hacía con el otro trozo de pergamino que se había recortado? ¿Lo botaban a la basura? De ninguna manera. Debía ser sepultado en una genizá. Una genizá, como escuchamos al hermano José Alberto en estos días, era un lugar, o es un lugar para sepultar cosas sagradas, en este caso, libros sagrados que no están en uso por su deterioro, o pergaminos, como de lo que estamos hablando, que no están en uso porque ya se han deteriorado y ya se les hizo copias, tienen copias nuevas. Entonces, eso, y sobre todo, donde estaba el nombre de Hashem. Entonces, eso es un lugar donde se colocan todos estos pergaminos, libros o cosas sagradas que ya no tienen uso, se llama genizá. Entonces, no se tira a la basura, no se tira a la basura. Bueno, a mí en una ocasión me quedó una duda, ¿no? Bueno, y si de pronto, está bien, ok, y si de pronto yo escribo las 4 letras, por decirlo, y por eso les digo, hermanos, con honestidad se los digo de corazón, ya casi que yo ni escribo las 4 letras del nombre del Eterno, porque cometí un errorcito o algo más abajo, y entonces, ¿qué hago con este papel? Y me surgió a mí esa duda, me surgió, ¿y qué hago con este papel ya? Cuando empecé a estudiar todos estos contextos y a entender todo esto, ¿yo qué hago? Y les digo, yo primero los tiraba a la basura, hermano. Así, por ignorancia, Hashem me perdone por esa ignorancia. Y no es que me vuelva religioso. Hermanos, es el temor del cielo. Es el temor del cielo que tenemos que tener en cosas que nos parecen aún insignificantes. Y yo pregunté a varias personas conocedoras de la materia, ¿no? ¿Y qué hago? Yo no tengo una genizá. ¿Y yo dónde voy a poner un lugar para sepultar todo eso, ¿cierto? O sea, no, y eso tiene que ser en otro contexto, en fin. No puedo cumplir eso. No puedo cumplir eso. Entonces, y como no es un rollo de la Torah en sí, ¿cierto? Que allí también hay una diferencia. No es un rollo como tal, digamos, ha sido destinado como para esos usos sagrados. Entonces, puede ser un papel de un estudio o algo. Entonces, digamos, el común denominador es no lo tires a la basura, es preferible que lo quemes. ¿Sí? Es preferible que lo quemes, no lo tires a la basura. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí debe recibir una instrucción, pues, algunos estarán de acuerdo, otros no, Baruch Hashem, eso lo dejamos para otro día. Bien, sabemos, por tanto, por la Tosefta, como por el Talmud, la Tosefta es es junto a la Mishnah y el Talmud una de las fuentes legales de la literatura rabínica, ¿cierto? Vuelvo y le repito, esto es consultivo, no me canso de repetirlo, hermanos, consultivo e informativo, no autoritativo para nosotros, pero sí debemos consultar para poder entender todo este contexto, hermanos, y no sacarlos no sacar del contexto como ha sido sacado hasta el día de hoy.
Pues la Tosefta es, junto a la Mishnah y el Talmud, una de las fuentes legales de la literatura rabínica, y se trata de un compendio legal con una estructura idéntica a la del Talmud, salvo pues en pequeñas excepciones, dividida en los mismos órdenes y tratados de la Mishnah, ¿cierto? Entonces, estos son códigos legales, hermanos, son códigos legales. La Torá, acuérdense, la Torá es un código legal, es un instructivo legal, de justicia, de ley. Hay leyes para todo. En la Torá encontramos leyes para todo, para toda la vida del hombre. Entonces sabemos, por tanto, que por la Tosefta y como por el Talmud, incluso, imagínense, ciertos manuscritos del Nuevo Testamento, hebreos o arameos, contenían el nombre de Hashem en su texto. Eso lo encontramos en Shaba 13:5, Shaba 116a y 15c, en la Tosefta. Ciertos, allí está el comentario, ciertos manuscritos del Nuevo Testamento, en hebreo y en arameo, contenían el nombre de Hashem en su texto. O sea, miremos que las traducciones de hoy, pues no, eso se ha quitado allí. Y por algo Hashem lo permitió, hermanos, porque si no, habría una profanación, mejor dicho, tremendamente del nombre del Eterno, Baruch Hashem, que no es así. Y esto entonces le creó un problema muy serio a los rabinos del siglo I, que no aceptaron obviamente a Yeshua como el Mesías de Israel. Y ellos decían, bueno, ¿y ahora cómo vamos a destruir estos manuscritos heréticos de esta gente si contienen el nombre del Eterno en hebreo? O sea, ellos allí se encontraron con ese problema, ¿ya? Ahora, mire la providencia del Eterno, Baruch Hashem. Ahora, también esto además es uno de los argumentos para mostrar que se reconocía que el pacto renovado, o sea, que los escritos de los emisarios fueron escritos originalmente en hebreo, ¿cierto? Muchos de ellos fueron escritos originalmente en hebreo. Bien, en número 528, si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, será declarada inocente y tendrá descendencia, Baruch Hashem. El comentarista Ibn Ezra dice, este comentarista judío dice, la recompensa divina por el sufrimiento que ha padecido esta mujer se hará presente, concibiendo esta mujer nueva descendencia de su esposo. Es como acuérdense de una cosa, que para la mujer hebrea, la mujer israelita, concebir hijos, eso era una bendición increíble. Eso no es como en el occidente, que hoy en día concebir hijos se volvió una maldición, lamentablemente. Para la mujer judía, tener hijos, eso era una bendición. No tenerlos, eso era una afrenta divina, era una maldición del cielo, y lo podemos corroborar por las palabras de la misma Naomi, la suegra de Ruth, quien le dijo a ella que había traído maldición a su vida por la muerte de sus hijos. Y creo que también Hannah también como ya no podía tener hijos, Rachel, Rivka, o sea, la mujer hebrea, la mujer israelita, era una maldición no traer hijos al mundo. Lo contrario, era una bendición. Entonces, por eso para que entendamos este comentario, ¿no? Porque alguien dirá, después de que alguna de las mujeres dirá, después de que me trajeron a mí me hicieron avergonzar esto y lo otro, y le voy a dar yo hijos a este mismo hombre, ¿cierto? Una mujer puede pensar eso, y es un pensamiento lícito, ¿no? Después de que la trajeron y la avergonzaron, claro, no es que eso se hacía, pues, a ver, esto tampoco es que se hacía para avergonzar a la mujer delante de todo. Llamaban con el shofar, venga, reúnase todo el pueblo aquí, que vamos a traer una mujer que está sospechosa por celos. No, tampoco. Acuérdense que está prohibido también avergonzar a una persona en público. Esto se hacía obviamente con mucha prudencia, ¿no? No es que se hacía
Ahora, ya cuando la mujer de pronto o alguien era cogido en un pecado, pues ya cuando ya se le dictaminaba pena de muerte, pues eso es otro tema, pero en este caso no. Entonces, por eso Ibn Ezra dice que la recompensa divina por, digamos, el sufrimiento de esta mujer era presente concibiendo hijos, ¿no es cierto? El Midrash Sifri, incluso si el marido no podía dar hijos, el que saldría avergonzado sería él, ¿no? Que su mujer, primero, fue inocente y que segundo, le dio hijos. ¿Cuánto se sentiría este hombre, ¿no? Compungido y adolorido por lo que hizo, ¿no es cierto? Bien, el Midrash Sifri agrega que si esta mujer era estéril, como consecuencia de esta prueba superada, recuperaría la fecundidad. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, Baruch Hashem, y todo lo que hacen hace es para bien, ¿no es cierto? Todo lo que hacen permite. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Hashem, y quizás era una mujer, amaba a Hashem, una mujer fiel, y bueno, pues por unos celos fue traída injustamente. Aquí el Eterno la recompensaba grandemente. Quizás ella era estéril y no podía tener hijos, y bueno, Hashem aquí la recompensa grandemente. La injusticia del hombre es recompensada con la justicia de Dios. Baruch Hashem, esperemos siempre en Él, hermano, no nos desesperemos, que Él siempre trae la justicia. Todo esto nos hace recordar entonces la clase de relación entre Hashem e Israel, y aquí ya pues ya nos movemos hacia Israel, hacia Hashem, hacia el Eterno, y su relación con su prometida o su esposa, que en este caso es Israel, ¿cierto? Sabemos que el Eterno desposó a Israel, pero que Israel no ha sido una esposa fiel, ¿cierto? Eso lo sabemos por la misma escritura. Si hubiera pues alguna duda de esto, sobre esta clase de relación, si realmente es catalogada o alegorizada como una relación entre un hombre y una mujer, pues hay muchos pasajes que veremos que nos muestran los celos de nuestro Elohim antropológicamente, ¿no? Que solo se explican en una relación conyugal, ¿no es cierto? Y tenemos pues, por ejemplo, en Éxodo 25, Hashem en su Ketubá, en su pacto matrimonial con Israel, que es el contexto de Éxodo 19 y 20, que fue lo que aconteció en el Sinaí, previene a Israel de sus celos frente a la idolatría. Mira lo que dice: no te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy Hashem tu Elohim, un Elohim celoso. ¿Ve? Entonces allí vemos digamos, no es que él sienta celos como los hombres, pues, pero esto es una alegorización para que entendamos desde el lenguaje humano, podamos entender a Hashem. En el cántico de Moshe, al final de su vida, Moshe profetiza el castigo que el mismo Eterno infligiría a Israel por su infidelidad. Está en Deuteronomio 32, 21. Dice: ellos me provocaron ¿a qué? A celos, con lo que no es Elohim, me indignaron con sus vanidades. También yo les provocaré a celos con uno que no es pueblo. Con una nación insensata les causaré indignación. Esta profecía pues se inició su cumplimiento cuando una corriente judía que posteriormente llegó al poder alágico, o sea, al poder que dicta la Torá, la ley, abandonó la obediencia confiada a la Torá por un cumplimiento meritocrático de ella, es decir, en propios méritos, tratando de alcanzar la justicia de Dios, tratando de alcanzarla por méritos, desechando un principio profético de que el justo por su fe vivirá, no por sus méritos. O sea, yo todos los días tratando, no, por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a su palabra, no por lo que yo hago, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Wow, mire cómo doy diezmos toda la semana, mire cómo esto, cómo hago lo otro, mire que yo ayuno, ¿sí? Mire que yo uso esto, uso aquello. Eso es lo que se llama meritocrático. No por las obras externas, sino por la fe en la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, ¿cierto? No en un principio de un humanismo autosalvífico, o sea, que por lo que yo hago, por eso me salvo. No necesito de nada. Pues así no necesitaríamos de Hashem. ¿Para qué? Si yo mismo puedo salvarme a mí mismo, ¿para qué Hashem?
¿Para qué Dios? ¿Para qué Mesías? ¿No es cierto? Romanos 10, 19 al 21 dice, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mío. Con una nación sin entendimiento os provocaré a enojo. Y también Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Ves? Aquí vemos Hashem, el Eterno, bendito sea su nombre, ha tomado del pueblo gentil de las naciones y le ha revelado su Mesías y le ha hecho la oferta de la salvación. Es decir, le ha colocado ese derecho, le ha extendido al mundo, a las naciones, el derecho al mundo venidero. ¿Con el fin de qué? De castigar al pueblo judío que no creyó con los celos que él sufrió de su desposada, como leímos en Romanos 11:11. Entonces, volvemos a lo de ahora. Para poder entender esto hay que conocer el contexto del pueblo judío, para entender por qué Hashem motivó a celos a este pueblo con otro pueblo que no era su pueblo. Claro, Hashem abre la puerta a un pueblo, le da de su espíritu cuando el pueblo judío lo estaba buscando por esfuerzos. Ahora el pueblo judío dice, pero ¿cómo es posible que este pueblo, que no era de Dios, que estaba alejado de los pactos, que estaba alejado de las promesas, que no tenía a Dios, idólatras, cómo es que ahora Hashem les abre la puerta sin necesidad de que se hagan judíos para acabar de ajustar, porque el pensamiento del judío y de la doctrina predominante, sobre todo en los tiempos de Yeshua, es que para que un gentil tuviera parte en el mundo venidero, tenía que hacerse judío. Hechos capítulo 15 nos muestra ese pensamiento. Es necesario mandarles a guardar toda la Torá de Moshe, a que se circunciden para que sean salvos. En otras palabras, a que se hagan judíos. Eso es un lenguaje propio del contexto del siglo I. Que guarden la Torá de Moshe, que se circunciden y guarden la Torá de Moshe, en otras palabras, es que se haga judío. Tienes que hacerte judío para poder tener un derecho al mundo venidero. Pero como que viene ahora un mensaje y le dice a los gentiles, idólatras, o a los prosélitos que todavía, a los Gertoshab, a los que estaban ahí en la puerta, que todavía no se habían hecho judíos, pero que ya conocían algunas leyes. ¿Cómo es que viene un mensaje y les dice, es que ustedes también tienen derecho al mundo venidero si se arrepienten, sin necesidad de hacerse judíos? Eso causó un choque impresionante y lo sigue causando hoy para el pueblo judío. Lo sigue causando. Pregunto pues, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien con la transgresión de ellos, o sea, de los judíos, ha venido la salvación a los gentiles para que ellos sean provocados a celos. Mire que aquí está hablando de salvación, aquí no está hablando de Torá, de ponerse esto o aquello, de llamarse así o asá, está hablando salvación. Gentiles, ustedes también son bienvenidos al reino de Dios. Ustedes también pueden gozar del mundo venidero y no tienen que hacerse judíos con esa ñapa. No tienen que pasar por todas estas ordenanzas, por todas estas alajot, no tienen que pasar. Entonces ahí entendemos a Pablo, ¿cierto? Cuando dice que se ha derribado ese muro, porque es que el judío había construido un muro para los gentiles, pero en Yeshua ese muro es derribado, entonces ahora ya no se necesita la circuncisión para que un gentil sea salvo, porque esa era parte del muro, y no es que la circuncisión no sea de la Torá,
No es que estemos aboliendo la circuncisión, pero que la circuncisión, en este sentido, constituía un muro para que los gentiles pudieran entrar libremente al mundo venidero. Entonces viene el Mesías, viene a través de sus emisarios y enseñan a los gentiles que ellos también pueden venir, que se arrepientan de todas estas vanidades, de toda su idolatría, de toda su inmoralidad sexual, y vengan, la puerta está abierta y no tienen que circuncidarse, amados hermanos, no tienen que hacerse judíos. Esto causó celos en este pueblo que estaba enseñado a que los gentiles, o habían sido enseñados a que los gentiles no tenían esperanza en el mundo venidero a menos que se hicieran judíos. A menos que se hicieran judíos. O a menos, este era el caso más estricto. El menos estricto, que era el de Gilel, a menos que guarden estos 7 mandamientos y todas sus derivaciones. O sea, seguían en las mismas porque los ponían ¿a qué? A guardar mandamientos para poder obtener su propia salvación. Meritocracia, lo que hablamos ahora. Meritocracia. Entonces, ¿para qué necesitan a Hashem? Si ustedes van a ser salvos por ustedes mismos. ¿Para qué necesitan la justicia de Dios? Si ustedes se pueden salvar a sí mismos. Proverbios dice que ningún hombre dará rescate por su hermano. ¿Cierto? Esos eran los celos. Ese fue el problema. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 11, 1-3. Oyeron los emisarios, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Aquí estamos hablando de judíos que ya habían creído en el Mesías. A ellos tampoco se les había revelado esto, hermanos. Ellos estaban atónitos con lo que estaba pasando. Oyeron los emisarios y los hermanos que estaban en Judea. Judea es una vasta extensión geográfica en Israel. Por eso de allí toman nombre los judíos. Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También los gentiles habían recibido la palabra de Dios, porque inicialmente la palabra de Dios la recibió ¿quién? Los judíos, como dice Pablo, Saúl en Romanos 3:1. ¿Qué tienen los judíos? ¿Qué les aprovecha? Mucho, en gran manera, por cuanto a ellos les fue entregada la palabra de Dios. Pero ahora resulta que también a los gentiles. Y cuando Kefas subió a Jerusalén, disputaban con él, imagínense, hermanos que habían creído ya en el Mesías, judíos, dice, los que eran de la circuncisión. Entonces aquí vemos la circuncisión representa al judío. Y no es que esté malo, porque es judío, porque es descendiente biológico de Abraham y el judío tiene que hacerle la circuncisión a todos sus hijos, por mandato expreso de Hashem, no del hombre. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían creído en el Mesías, diciendo, mire esto, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, eso para ellos, eso fue algo terrible. ¿Cómo que los gentiles? ¿Cómo así? ¿Por qué has entrado a esa casa de esa gente? ¿Cómo así? Y eso que Cornelio, recuerden que Cornelio ya era un hombre que hacía limosnas a la nación. Era un hombre que oraba. O sea, este hombre era un Gertoshab, era un residente en Israel conocido, pero aún así le llamaban hombre incircunciso. Y le estaba prohibido a cualquier judío entrar a comer a la casa de él. Imagínense, esto era parte de ese muro que había. Incircuncisos. Ningún circunciso podía entrar a la casa de un incircunciso, a menos que se hiciera circunciso, es decir, que se hiciera judío. ¿Ya? Entonces, mire que aún en los hermanos que habían creído en el Mesías, ellos tenían todavía ese velo, por decirlo así. Y mire lo que dice 11, 17 al 18. Ya cuando Kefa da su explicación, Pedro dice, si Dios, pues, les concedió también, aquí viene, esta es la causa de los celos, hermanos. No es lo que escuchamos hoy día, que no sé qué, que porque yo me llamo así, yo me llamo asá, que soy de tal tribu, que yo uso el talid, entonces, y uso los sisí por fuera, eso le va a dar celos al judío. Hermano, eso lo que le da es risa al judío. Y perdóname que se lo diga.
Si Dios pues le concedió también, escuchen esto, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yeshua, el Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice acá el apóstol Pedro. Entonces, oídas estas palabras, o sea, las palabras de Pedro, callaron. ¿Quiénes callaron? Los de Judea, aquellos hermanos judíos de la circuncisión, que no entendían por qué Pedro había entrado a comer a la casa de hombres incircuncisos, que es el contexto de Hechos capítulo 10 con Cornelio, ¿cierto? Que Pedro le dijo, varones hermanos, ustedes saben cuán abominable es que un hombre judío entre a comer a la casa de un gentil o de un incircunciso. Entonces, estos judíos que habían creído en el Mesías, dice, callaron y glorificaron a Hashem, diciendo, de manera, y mire qué palabras de exclamación y de impacto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, los gentiles no tenían derecho al arrepentimiento siquiera. Ese era el pensamiento del siglo I en los judíos. Para que un gentil pudiera tener derecho al mundo venidero, tenía que hacerse judío. Tenía que empezar a cumplir toda la Torá. Toda, sin excepción. Por eso Pablo dice, el que se circuncida está obligado a guardar toda la Torá. Y no es que la Torá haya sido abolida. Aquí estamos hablando es de la puerta, de la entrada a la salvación, al mundo venidero. Bueno, ¿y por qué estos judíos? Alguien preguntará, ¿por qué estos judíos en vez de darles ceros glorificaron a Hashem? Porque estos judíos ya tenían el espíritu del Mashiach. Ya estos judíos habían creído y el Eterno les dio la capacidad, les abrió el entendimiento para poder entender lo que estaba pasando. Caso contrario con los que no creyeron en el mensaje del Mesías. ¿Qué pasó? El Eterno les dio un espíritu de estupor, los cegó su entendimiento por la dureza de su corazón. A esos ellos no van a decir, ni van a callar, ni van a glorificar al Eterno. Por el contrario, a esos son los que viene este espíritu de celos. Este espíritu de celos cuando entiendan o cuando a ellos se les dé este mensaje, pero es un mensaje no distorsionado como el que se les ha venido dando durante generaciones. Es un mensaje, hermanos, y no es el mensaje que se viene dando ahora tampoco, de que somos el Israel y estamos reemplazándolos y que no sé qué, y entonces por aquí, por allá, y peleamos con ellos. Eso en vez de alejarlos, los estás alejando más. Hay otra manera de causar, hacerlos a este pueblo. Y lo triste ha sido que el creyente gentil no ha colaborado con Hashem a despertar a celos al judío. ¿Acaso el judío va a sentir celos de un cristianismo, por decirlo así, que es como de donde está saliendo todo este insumo y esta materia prima, por decirlo así, alejado de la escritura, alejado aún de la misma aplicación de la Torá? ¿Acaso le va a causar celos al judío que el cristianismo se haya olvidado de las cosas importantes de la escritura? Que le den una mala aplicación al Shabbat, a las fiestas levíticas, el Mesías judío, y los haya reemplazado por un Cristo grecorromano, unas fiestas y celebraciones y liturgias que no reflejan para nada, absolutamente nada, el plan de Dios. O de un grupo de personas que toman una identidad que no les corresponde, haciéndose pasar por una tribu perdida o por el hecho de que empezaron a usar de la noche a la mañana distintivos del pueblo judío, como los sisí, el talí,
entonces ya son Efraín en la carne. No, hermanos, no, con todo respeto, hermanos, y todos hemos pasado por esto, así que el cielo nos ayude a todos. Esto no causa celos en el pueblo judío. Esto lo que ha causado en el pueblo judío es burla, llevando más oprobio a nuestro Mesías, hermanos. Se los dice alguien que ha pasado también por este mismo proceso y que el Eterno ha tenido mucha misericordia, mucha, al encarrilar mi camino, al encarrilar mi forma de ver el plan de Dios, no porque sea el mejor, no porque haya sido el más santo durante mi vida, no, porque no lo fui, pero el Eterno en su misericordia, ha colocado un camino equilibrado y que es para todos, hermanos. Es para todos. Y yo he estado en medios judíos y conozco parte de su pensamiento y he lidiado con ellos. Judíos de carne y hueso, de tú a tú, face to face. Hermanos, y créanme, lo que ellos menos sienten es celos. Ellos no sienten, hermanos, celos. Con toda seguridad, lo que sienten, se burlan. Se burlan de nuestro Mesías por causa de nuestra misma ignorancia. El judío solo está siendo provocado a celos ahora, o solo puede ser provocado a celos cuando el Eterno está causando. Hoy hay una luz, yo ya veo esa luz, está causando que todos los escogidos de las naciones estén regresando a la Torá que les aplica, pero después de haber recibido una salvación que provoca en ellos frutos dignos de arrepentimiento, como acabamos de leer en las palabras de aquellos judíos que habían creído en el Mesías. De manera que también el Eterno ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Los judíos no ven arrepentimiento en nosotros. Los judíos no ven sino disputas en nosotros. Los judíos no ven sino que queremos suplantar su identidad. Los judíos ven divisiones. Los judíos no ven caridad en nosotros. No ven amor. Los judíos no ven esa unidad como pueblo. Los judíos ven a maestros, pastores, predicando por causa de su propio vientre. Eso no nos va a provocar a celos, hermanos. Cuando el judío empiece a ver en nosotros unidad, cuando el judío empiece a ver en nosotros orden, cuando el judío empiece a ver a nosotros amor, caridad entre nosotros, identidad como pueblo escogido entre las naciones, quizás allí ellos empiecen a ser impactados. Cuando el judío empiece a ver que no estamos pretendiendo hacernos judíos y que no lo necesitamos para tener el favor de Dios, quizás allí ellos empiecen a sentir celitos por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, convertirlo en ese movimiento, en un movimiento donde estemos proclamando la validez actual de la Torá según aplique, bajo la interpretación dada por el Mesías y sus emisarios, según el plan de Dios establecido a través del Mesías y sus emisarios para todas las naciones. El judío se sentirá provocado a celos cuando realmente restauremos la imagen de Yeshua como el Mashiach ben Yosef y futuro Mashiach ben David. Y eso lo hacemos a través de seguir sus enseñanzas, a través de obedecer sus enseñanzas, a través de que sus palabras se hagan carne en nosotros, a través de ser un espíritu con él, a través de la obediencia, como él bien lo explicó. ¿A qué compararé al hombre prudente? Al que oye mis palabras, ¿cierto? Aquel que fundó
su casa sobre las rocas, no sobre la arena. Cuando vengan entonces las tormentas, los vientos, ¿cuál de las dos casas permanecerá firme? ¿La que fue fundada sobre la arena o la que fue fundada sobre la roca? Las palabras del Mashiach son roca, hermanos. Son rocas fuertes, son fundamentos, columnas para sostener nuestra vida. El judío tiene que ser causados a celos, pero cuando nosotros, creyentes en el Mesías, escogido de las naciones, en un proceso de depuración de mezclas textuales y en una contextualización histórica y cultural libre de interpretaciones grecorromanas, libre de interpretaciones privadas, se muestre el verdadero origen del plan del Eterno. Cuando mostremos verdaderamente la coherencia entre los escritos de los emisarios con toda la Tanaj. El judío será despertado a celos cuando el pueblo que ha sido despertado muestre que tiene una relación íntima y fiel, no con cualquier Dios, sino con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida. El judío será despertado a celos cuando mostremos que nuestra adoración, nuestra comunicación pública, liturgia con el Eterno se canaliza dentro de los patrones de la alabanza y adoraciones de la Torá. En la Haftará de la semana pasada leímos la Parashá Bamidbar, leímos al profeta Osea, cómo el Eterno le manda al profeta que se case con una mujer infiel. Y aparte de demostrar el mensaje de lo que dice allí, de lo que ha sido el reino del norte, una mujer infiel, y por tanto lo que Hashem hará con Israel, que la desechará, se percibe otro mensaje. El mensaje del Eterno llevado a celos por la esposa infiel. Acusad, dice allí, Oseas 2, 5, 7 al 13, acusad a vuestra madre, acusadla porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació. Tampoco me compadeceré de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que los concibió actuó desvergonzadamente porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella irá tras de sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Pero ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Y aquí vemos pues que aquí tenemos que entender cuál era la adoración a Baal. Era una cosa impresionantemente sucia, que ni se las menciono. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época y quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados, todas sus festividades. Arrasaré sus viñas, sus higueras de las cuales ha dicho son la paga que me han dado mis amantes. Y yo las reduciré a matorral y se las comerán los animales del campo. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales ha quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice Hashem. ¿No es este, hermanos, un sentimiento tan humano y ahora diríamos como tan divino cuando el mismo Hashem tomó a Israel como a su esposa? Nuestro Elohim es un Elohim celoso, Caná. Caná en hebreo es Elohim, es celoso. Dice Caná en hebreo. Él es un Elohim Caná, un Elohim celoso, porque nos ama con amor exclusivo y excluyente. No podemos serle infiel con los dioses de este mundo, ni aún con los dioses más religiosos. Solo Él debe manejar
nuestras vidas. Solo su palabra debe llenar nuestros oídos. Shema Israel. No podemos prestar oído a otras aparentes canciones, llámense filosofías o huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo. Mira que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. De ahí que Shaul, el mismo apóstol, insistiera, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Hashem, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como a una betula pura al Mesías. Uno de los grandes propósitos de las raíces hebreas es hacer que el pueblo de Hashem, judíos que se han alejado de la Torá y gentiles desviados por causa de la idolatría, la inmoralidad, el asesinato, etcétera, se vuelvan con todo su corazón en total fidelidad al Elohim de Israel, que vuelvan a su Torá según les aplique, a sus fiestas y a la religión pura y sin mancha de su Mesías Yeshua. Este es el momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión, porque es ahora cuando el Eterno nos está llamando. Oseas 2:14 dice, sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y desde allí les daré sus viñas. Y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice Adonai, que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baalí. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y les haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho y en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Hashem. Y sucederá en aquel día, dice Adonai, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en esta tierra y tendré compasión de lo Ruhama, no compadecida. Diríalo a mí, no mi pueblo. Pueblo mío eres tú. Y él dirá, Elohim mío. Amén. Ve amén. Shalom para todos mis hermanos que aman al Dios verdadero y que confiesan el nombre de Yeshua como su Mesías. Amén. Ve amén.